que soy muy de lo que dicen los Estados Unidos old school, que no he aprendido suficiente bien para no aburrirles el técnico de PowerPoint. Entonces lo que puse en la pantalla son los distintos documentos principales de derechos humanos a cual yo voy a referir. A ver si hay cuestiones, especialmente que tengo un poco de miedo porque hay abogados aquí presentes que quieran saber exactamente qué dice artículo tal de tal convenio, lo podemos tenerles aquí. Pero mientras, cómo funciona mi computadora, van a salir a veces fotos de la familia en la pantalla, entonces perdón la informalidad de eso. Gracias a sus presentaciones sobre el trabajo que están haciendo ustedes. Yo creo que se están formando más y más cuadros de investigadores, dicen jóvenes, entre comillas, ustedes a mí me parecen que son jóvenes, pero ustedes ya están trabajando a niveles muy altos profesionales en investigaciones que yo considero son muy importantes para la formación de políticas migratorias que tienen sus bases en la dignidad humana. Las cuestiones de separación de familias, las cuestiones de ciudadanía, del derecho de participar de migrantes en su país de destino o en su país de origen, son cuestiones fundamentalmente que son de los derechos humanos realmente, que tiene que ver con la dignidad del ser humano. También muchos de los temas que están investigando ustedes son realidades que están formados por la política migratoria que se manifiesta en normas y leyes nacionales, tanto internacionales. Y no tenemos tiempo aquí para tener todo un curso sobre la relación entre normas, leyes y la realidad. En los Estados Unidos hemos tenido durante los últimos años, especialmente desde la época del New Deal de Roosevelt, las reformas sociales en los años 30, 40 y de la época del movimiento de derechos civiles en los 60, que legislación y nuevas leyes, nuevas normas pueden transformar la sociedad, cosa que a veces tengo duda, pero es mi fe de abogada que realmente las normas pueden ser reflexión de una realidad social y las normas pueden cambiar un poco la realidad social. Digamos, por ejemplo, si fuese en los Estados Unidos una ley que proteja la unidad familiar, que dice que el gobierno debe tomar en consideración el estatus de los padres cuando son indocumentados y los hijos son ciudadanos, cambiaría la realidad social. No existe una ley tal, no hay protección sobre lo que nosotros podemos considerar como derecho moral, la unidad familiar. Entonces ese es nada más un ejemplo de si pensamos en la formación de políticas que pueden mejor tener como fundamento derechos humanos, así podemos pensar en la formación de nuevas leyes. Pero es un problema universal en los Estados Unidos. Pensamos de hacer reformas en las leyes que gobiernan las escuelas para transformar la educación, que si tenemos reformas legislativas en cuestiones de salud, para transformar la salud, pero realmente solo es un parte de la panorámica que se necesita para mejorar la vida, nivel de vida de la mayoría del pueblo, que es nuestro interés al fondo. Entonces hoy día me toca hacer una presentación sobre migración y derechos humanos. Y todo eso en el interior era decirles que realmente, aunque tenemos ya varias docenas de convenios, pactos, acuerdos, declaraciones a nivel internacional de los derechos humanos, la aplicación de estas normas nos hace muy difícil. Y entonces podríamos pensar en los derechos humanos como un marco conceptual y moral para la formación de políticas migratorias que respeten la dignidad de todos los seres humanos, no importa su estatus de ciudadanía. Es decir, que a veces sí podemos aplicar la ley, decir a unos oficiales o un gobierno de no hacer lo que están haciendo, de parar violaciones a los derechos humanos, pero los mecanismos no son tan eficaces. Entonces a mí casi más existen todos estos convenios,
declaraciones, etcétera, de los derechos humanos como un marco moral, que son declaraciones que han suscrito muchos países, muchos gobiernos, pero no siempre los obedecen. Entonces, yo creo que deja al público, a las organizaciones inmigrantes, a sus aliados, utilizar todos estos instrumentos como una bandera para proteger la dignidad humana. Es decir, es un llamado al mejor ser que puede ser un gobierno, pero no necesariamente es fácil aplicarles de manera directa, de decir que esta práctica viola tal artículo y ir a un corte que va a ordenar al gobierno de cambiar sus prácticas. No, se llevan años estos casos en las instancias, y entonces voy a proponer hoy que pensamos más para ustedes, especialmente que son científicos sociales, y pensar cómo las políticas que están estudiando pueden estar cambiados si utilizamos los derechos humanos como un marco moral, marco conceptual. Entonces voy a darles un poco la historia del movimiento, de los orígenes del era moderno de los derechos humanos. Después voy a platicar sobre cómo se relaciona los derechos humanos con la migración, con dos distintas ópticas. Podemos ver el estatus de individuo y qué son sus derechos humanos, depende de su estatus. Y así es el formato más o menos, el syllabus que les mandé para ver el curso que imparto en la Universidad de Chicago. Pero también hay otra óptica que estoy trabajando más, es cómo podemos asociar los derechos humanos en cada etapa de la migración. Si vemos la migración como un proceso de las personas que viven bajo ciertas condiciones que les impulsan tomar la idea que deben migrar, que son los derechos humanos en su país de origen, los derechos humanos en tránsito y los derechos humanos en el país de destino. Entonces podemos utilizar los derechos humanos, resumir como de evaluar el estatus de una persona, depende si es refugiado, asilado, etc. O podemos utilizar los derechos humanos de entender mejor el proceso migratorio en su totalidad. Okay, entonces vamos a hacer los dos. Primero, es el marco, los orígenes de la época moderna de los derechos humanos tiene que ver con la historia de las prácticas de los gobiernos fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Tanto el trato a los judíos, que en muchos países, yo soy de familia judía del este de Europa, y mis abuelos emigraron a los Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Pero todos sus hermanos y hermanas, sobrinos, padres, etcétera, que se quedaron allá, llegaron de unas familias grandes, unos 2 o 3 de cada, de mis abuelos, de los hermanos. Todos los demás se quedaron allá en Europa. En los años 20, los Estados Unidos cambió sus leyes migratorias de prohibir la migración de judíos del este de Europa. Entonces los que se quedaron y vivieron todo el horror del Holocausto murieron casi todos. Unos primos hermanos de mi papá sobrevivieron del gueto de una ciudad polonia que se llama Łódź, pero los demás murieron. Perdimos, yo creo, docenas de familiares en los campos de concentración. También después de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos, los 40, habían muchas personas desplazadas por el cambio de gobiernos en los países del este de Europa. Miles y miles de personas emigraron de Lituania, Rusia, Polonia, que no querían vivir bajo los nuevos gobiernos comunistas. Entonces, cuando se formó la Organización de las Naciones Unidas, los representantes tuvieron en su mente esta situación en Europa, de lo que pasó con los gobiernos fascistas primero la desnacionalización de judíos, es decir, que les robó, les sacó su estatus de ciudadano, y entonces no tuvieron protección de ningún gobierno, tampoco ningún otro estado quiso aceptarles como refugiados. Y si quieren leer algo interesantísimo, un capítulo del libro de Hannah Arendt,
los orígenes del totalitarianismo, no recuerdo cuál capítulo está en el sílabus que tienen en mi, captura de cómo las cuestiones de ciudadanía, estatus legal, estatus ilegal migratoria, fue un producto de la política fascista en Europa, de la política nazi. Entonces, tomando en cuenta todo esto, cuando se comenzó un comité de las Naciones Unidas, encabezada por la viuda del presidente Roosevelt de Estados Unidos, la Eleanor Roosevelt, se sentaron en la mesa durante el año 1948 de trabajar en escribir la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta cuestión de la universalidad de los derechos humanos fue un eje principal de todo de lo que pensamos de los derechos humanos. Y el primer artículo de la Declaración Universal dice: todos los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad y derecho. Pero antes de la Declaración Universal fue ratificado por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, entonces estamos en el año del aniversario de 60 años de la Declaración. Las Naciones de las Américas antes han declarado su Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y comenzaron en los primeros párrafos con lo siguiente: considerando que en repetidas ocasiones los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Es decir, que el concepto de la universalidad de los derechos humanos, que son universal, indivisible, inalienable, puede decir inalienable, y son entonces que son portátiles. El migrante que cruza frontera, el ser humano que cruza frontera de su país de origen a otro país, que le da el estatus de la etiqueta de migrante, todavía sigue siendo ser humano donde esté, con los mismos derechos humanos. Hay ciertos privilegios que los estados pueden dar a sus propios ciudadanos, pero las Naciones Unidas han considerado cómo hacer el balance entre y voy a entrar en este tema, pero el principio fundamental es que un ser humano es un ser humano donde esté. Este es lo más importante. Pues, en inglés tenemos un dicho, yo creo que también en español, que cuando una fuerza irresistible choca con un objeto inmóvil, ¿cómo se dice? Irresistible force meets the immovable object, ¿así? Y en el concepto de los derechos humanos tenemos este concepto de la universalidad con la cuestión de la soberanía de las naciones. Y la última expresión, o la máxima expresión de la soberanía de una nación es el desarrollo de leyes y normas que gobiernan la ciudadanía y el ingreso de extranjeros al país. Es decir, las leyes que gobiernan naturalización y inmigración. Porque es la expresión de quienes quieren dejar participar en su sociedad y quienes pueden ser parte de la ciudadanía, el grupo que toman decisiones sobre el bienestar y el manejo de la sociedad. Entonces, lo que podemos decir es que la cuestión de cómo impactan los derechos humanos al Estado-Nación en su aplicación e implementación de sus leyes y normas y reglamentos sobre la migración es como el irresistible force meets the immovable object. Pero todo el marco de pactos, tratados, declaraciones que han suscrito las naciones es que están rindiendo algo de su soberanía por un bienestar global. Entonces, es decir que los derechos humanos y que los gobiernos son
estados partes, states parties, a estos convenios, es que están acordando rendir un poco de su soberanía a un bienestar internacional, a un bienestar humanitario. Entonces sí hay un conflicto, pero es el derecho internacional, los tratados y en las constituciones en muchos países individuos dicen que los tratados que la nación ha suscrito, ha firmado, forman parte de la ley nacional. Pues, pero este es el conflicto en la realidad también. Entonces vamos a entrar en lo que son las partes más específicas de las cuestiones de los derechos humanos. Pues, no les puedo dar aquí, y ojalá que los abogados que aquí están presentes perdonen que voy a dar un resumen muy breve de qué son todos los instrumentos, tratados, mecanismos, etcétera, que gobiernan el manejo de los derechos humanos en el mundo actual. Después de las declaraciones, la Declaración Americana de 1948 y la Declaración Universal de las Naciones Unidas del mismo año, las Naciones Unidas también promulgó y muchas naciones firmaron uno de los primeros pactos, que es el Pacto sobre el Bienestar de los Refugiados, de protección para refugiados. Welcome to the conference. Este es de 1952. Entonces, la protección de refugiados, como le he dado más o menos el marco político de 48 con las personas desplazadas en Europa, con las víctimas del Holocausto, los refugiados eran uno de los primeros grupos que recibió la atención de los nuevos mecanismos de derechos humanos que tuvieron un pacto especialmente enfocado en sus derechos y su bienestar. Pues entonces, desde aquel entonces, habían muchos convenios. Los dos principales son el pacto, déjeme el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que pueden ver algo del texto en la pantalla, a ver si lo puedo hacer más grande. ¿Mejor? ¿Pueden leer o más grande ya? Mejor. Ok. Y la otra es el Pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que forman con la Declaración Universal lo que se llama la Carta de Derechos Internacional. Pues existen, ¿cómo es que pueden aplicar estos? Hay muchos mecanismos bajo el mandato de las Naciones Unidas. Hay una comisión de derechos, antes que entro a los mecanismos, les puedo decir que tengo aquí lo que llamamos en mi programa de derechos humanos el librito rojo, el Little Red Book, pero no es de los pensamientos del Mao de China. Es una compilación de documentos de derechos humanos que hizo el Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de Columbia University de Nueva York. Y tiene en sí no solo las declaraciones más general. Y una declaración, les digo, es la declaración de Asamblea General de las Naciones Unidas. Un pacto es un tratado y implica más responsabilidad de los estados, el pacto, porque un pacto así se forma. Dentro de las Naciones Unidas deciden que quieren formar un comité de considerar el desarrollo de un nuevo pacto sobre los derechos humanos. Y muchos de estos tratan de grupos que en necesidad de protección, como derechos indígenas, derechos de la mujer, derechos de niños, trabajadores migratorios, etc. Y se forma un comité con distintos países miembros y elaboran un documento. El documento está aprobado por las Naciones Unidas, pero después entra a un proceso en que país por país, gobierno por gobierno, tienen que firmar y ratificar el documento. Cuando hay hay una cantidad de países que han firmado el pacto entra en vigor.
es decir, que con 20 y tantos países o 30 países. Estos pactos internacionales, los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, y el otro sobre los derechos civiles y políticos, se han firmado y ratificado en casi todos los gobiernos del mundo. También el pacto, la Convención de Refugiados, también se ha firmado en casi todos los países. Pero hay un nuevo pacto importante porque tiene que ver con los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, que entró en vigor solo en 2003 o 2004, no recuerdo, tal vez uno de ustedes abogados recuerde mejor, pero con el nivel mínimo de países, la cantidad mínima de países que lo han firmado, y son casi todos países expulsores inmigrantes. México es el único país receptor de migrantes porque tiene su triple característica de expulsor, de tránsito y de receptor, ¿no?, que ha firmado este pacto. Entonces, la fuerza del pacto en realidad depende en cuántos países han ratificado el pacto. Entonces, los principales están más o menos universal, pero el pacto especial para los trabajadores migratorios todavía falta muchas ratificaciones. Está en vigor, dice. Y entonces, ¿qué pasa cuando los países firmen estos pactos? Pues en la realidad, la Comisión de las Naciones Unidas maneja un sistema de reportes obligatorios de los Estados partes, es decir, que cada tantos años, 4 años, 3 años, los países que firmaron cualquier pacto tienen que entregar a las Naciones Unidas un reporte sobre su comportamiento bajo cual pacto. Este es un proceso interesante porque cuando las naciones hacen sus reportes, los grupos de la sociedad civil de su país tienen derecho a responder en frente a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el año pasado, los Estados Unidos le tocó hacer su reporte sobre su cumplimiento con el pacto en contra de la discriminación racial. Y entonces el gobierno hizo su reporte oficial y hubo un gran esfuerzo en la sociedad civil en Estados Unidos para hacer una respuesta que se llama reporte sombra, Shadow Report. Y yo saqué para este plática que les estoy dando hoy mucho de la información que tengo de este gran esfuerzo a nivel nacional sobre la discriminación racial en los Estados Unidos en contra de varios grupos inmigrantes. Es decir, que los mecanismos de las Naciones Unidas no funcionan solo como funciona un corte, que una persona, un grupo que sufre daños puede ir para un remedio que les da compensación, pero también pueden formar como parte de un esfuerzo social de levantar la conciencia, de dar luz a problemas que están pues que están fuera de la visión del público. También otro mecanismo interesante de las Naciones Unidas, aparte de esos reportes, es lo que nos hace falta hoy, la presencia del doctor Bustamante, que es el reporter especial de las Naciones Unidas encargado del bienestar de los migrantes a nivel mundial. Tienen estos special reporters, reporteros especiales en distintas áreas. Hay uno sobre violencia en contra mujeres, hay otro sobre migrantes, hay otro sobre tortura. Y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decide de vez en cuando que hay una problemática de derechos humanos a nivel nacional que necesita una investigación especial. Entonces existe también en el área de migración un reporter especial sobre los migrantes, que es el doctor Jorge Bustamante, fundador y expresidente de esta institución, el COLEF. Y también la Comisión Interamericana, que es el mecanismo de los Estados americanos, también tiene su reporter especial sobre los derechos humanos de los migrantes. Entonces, si buscan aprender más sobre la situación regional o lo que están haciendo en cuestión de reportes e investigaciones, pueden buscar en el web lo que están haciendo estos dos special reporters. Y la de las Américas, no recuerdo el nombre o el de quién es. Era el doctor Juan Méndez, argentino durante muchos años, que ahora trabaja en otro asunto que es
pues un gran jurista de los derechos humanos argentino, pero no sé quién es ahora. Pues, ni modo. Pues están escapando, espero que no estoy. Pues, entonces, ese es más o menos cómo funciona el marco general de los derechos humanos. Lo que quiero recomendarles es que puedan estudiar, y yo mencioné esto al principio, cómo afectan los derechos humanos a los derechos de individuos dependiendo su estatus. Y este es el sílabus que les di, que en el curso que imparto en la Universidad de Chicago estudiamos las cuestiones de los derechos de ciudadanía, de ciudadanos, de los que no tienen país, de refugiados, de trabajadores migratorios, etc. Una cosa interesante, un hueco en los derechos humanos y los migrantes, es que no existen estándares internacionales sobre leyes de naturalización, sobre la ciudadanía, la naturalización. Es decir, que siendo una de las máximas expresiones de soberanía, supongo yo, no hay un estándar internacional que dice que un gobierno tiene que otorgar ciudadanía a cada persona nacida en su territorio. No dice esto. Algunos países sí lo hacen. Es el derecho a ciudadanía de ius solis, dicen en latín, pero no es requisito a nivel internacional. Hay otro que tal vez debe ser, que pensamos que sería justo, que deben otorgar ciudadanía a personas que viven en el país más que 10 años, más que 20 años. Pero ¿saben ustedes que el país Alemania, por ejemplo, puedes tener generaciones de descendientes de los trabajadores temporales turcos que llegaron, que asentaron, que formaron sus familias, y hasta 2 y 3 generaciones no son ciudadanos de Alemania. Alemania de recién sí ha reformado su ley para hacerle posible que algunos sí puedan obtener la nacionalidad alemana, pero no existen en los pactos y las declaraciones de derechos humanos nada que dice que estos deben ser estándares para la ciudadanía. Entonces ese vamos a poner al lado porque no hay materia para estudiar, pero es un gran hueco cuando pensamos en los derechos de los migrantes. La cuestión de acceso a ciudadanía en países donde han vivido muchos años en que realmente participan como si fueran ciudadanos, pero no tienen acceso a la ciudadanía. Pues, dentro de los pactos de derechos humanos que existen a nivel internacional, hay 4 grupos que están reconocidos por su estatus de tener protección especial a nivel nacional. Primero son los refugiados. Y el concepto es que una persona que puede estar maltratado en su país de origen por motivos políticos, religiosos, por sus opiniones, etcétera, por su religión, puede buscar asilo en otro país. La garantía no es que les dan asilo. La garantía del artículo 33 del convenio sobre los pactos sobre los refugiados es que un Estado no debe devolver, no debe, y usan la palabra en francés refoulement, es el derecho a no refoulement, no deben devolver una persona a un país donde va a correr peligro por las siguientes razones. También el pacto en contra de la tortura garantiza que una persona, un extranjero, no puede estar deportado a un país donde hay la posibilidad o la probabilidad que va a estar sujeto a tortura. Entonces, este de los refugiados es de 1952 y de la tortura es mucho más reciente, es de 1987, yo creo, sin ver el libro que traigo. La garantía, entonces, impacta
Y entonces esto implica que los países receptores deben tener procesos bajo cuales determinan quién es refugiado y quién no. Y esto implique todo otro grupo de derechos que están en el Pacto de Derechos Civiles, de Derechos Civiles y Políticos, dentro del marco de lo que se llama debido proceso. Que es decir, que una persona que va a estar sujeto a un procedimiento de cual va a perder su libertad, debe de tener la oportunidad de presentar los hechos, la evidencia por qué está calificado para no estar deportado. Derecho a debido proceso. Y es muy importante en la cuestión de refugiados y personas que temen la tortura. Y hay artículos específicos dentro de estos dos pactos que dan más especificidad a los derechos de presentar su caso en contra de la deportación. También el otro grupo de migrantes que tienen derechos reconocidos a nivel mundial son migrantes en su capacidad, en su rol, en su papel de trabajadores. Existió la Organización Internacional del Trabajo, la OTI, por sus siglas en español, el ILO en inglés, desde los años 20. Era un organismo de la Liga de Naciones y todavía existe y tiene varios convenios que protejan los derechos de todos los trabajadores, no importa su estatus migratorio. Es decir, que el principio es el trato igual a todos los otros trabajadores. No es garantía en contra de la deportación. Un Estado sí puede expulsar trabajadores que no tienen estatus legal, pero mientras están trabajando, deben tener los mismos derechos que tienen otros trabajadores. Hace 3 o 4 años, o tal vez 5 años ya, el gobierno de México hizo una protesta sobre un fallo de la Corte Suprema en los Estados Unidos. El caso, ustedes que lo han estudiado, le conocen como Hoffman Plastics, en que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que los trabajadores indocumentados no tuvieron ciertos derechos de compensación relevante a sus derechos de formar sindicatos. Entonces, el gobierno de México fue a la Corte Interamericana para lo que se llama una opinión consultiva sobre los derechos de los trabajadores migrantes en general. Porque los Estados Unidos no está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana, no era posible que México lleve un caso para un juicio en contra de Estados Unidos. Tuvo que acudir a este mecanismo de opinión consultativa y sacó una opinión consultativa que es el OC-18, que no les iba a sacar copias porque es 162 cuartillas la opinión, pero su fundamento es la declaración que todos los trabajadores tienen los mismos derechos mientras trabajan. Es decir, que pueden estar deportados, pero deben recibir todo el pago que les pertenecen, deben recibir el trato igual como trabajadores. También, como ya mencioné, trato de la Convención para los Trabajadores Migratorios y sus familiares también tiene más artículos muy específicos sobre los migrantes como trabajadores, y les recomiendo si quieren estudiar más. Pues la última cosa que quiero apuntar, ¿cuántos minutos tengo yo todavía? Sí, una pregunta. Para precisar un poquito, la decisión de Hoffman Plastics era que el Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que los trabajadores mexicanos no tienen los mismos derechos. Era un poco difícil entender. En Hoffman Plastics la Corte Suprema decidió que si un trabajador, pues la ley es así, de proteger el derecho de organizar un sindicato. Si uno está organizando un sindicato y el patrón le quite el trabajo, le despida al trabajador, el trabajador tiene derecho a poner una demanda en frente del tribunal laboral que dice que el despido fue ilegal
y como compensación quisiera yo el pago que me deben del periodo que estoy fuera del trabajo y que me deben reinstalar como trabajador. ¿Okay? Lo que decidió la Corte Suprema es que los trabajadores indocumentados por no tener derecho de trabajar no pueden tener un juicio que dice que sí fue ilegal el despido, pero no tienen derecho al pago para el tiempo en que transcurre el caso, ni tienen derecho de estar reinstalado en su trabajo. Es decir, que nos queda con un derecho sin remedio para los indocumentados. Si se reconocen que sí tienen derechos, sí tienen derechos a pago para horas que sí han trabajado. Es decir, que sigue eficaz bajo el sistema norteamericano. Si un trabajador ha trabajado, digamos, un año a un salario ilegal bajo las normas del salario mínimo y se ha acumulado como que el patrón le debe $12,000, sí tiene derecho a ese, porque cualquier trabajador tiene derecho del pago justo, pago legal para las horas trabajadas. Pero del concepto de compensación para horas que no has trabajado porque te despidieron, no, no. Pero es un gran límite, entonces no existe este arma. Tengo 7 minutos, ok, vamos a avanzar rápido. La otra manera en que podemos considerar las cuestiones de los derechos humanos y la migración yo comencé a trabajar esto en una ponencia, un artículo que va a estar publicado en la revista de Migración y Desarrollo que publican nuestros colegas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y así les voy a dar en general lo que es el marco del argumento que hago en este. Si pensamos, como mencioné al principio de la plática, en los migrantes, no como migrantes, pero como seres humanos, podemos utilizar los derechos humanos de analizar tanto las causas de la migración que el impacto de estar en un estatus de vulnerabilidad en tránsito o en el país de destino. Es decir, que podemos analizar las condiciones que ustedes como politólogos, sociólogos, historiadores, etcétera, han analizado como las causas de la migración, como violaciones de derechos humanos. Si estamos considerando al migrante como ser humano, hay que comenzar con el análisis antes que tome la decisión de emigrar. Y podemos mencionar, por ejemplo, falta de derechos laborales. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que confirma el derecho de toda persona al goce, ese es el artículo 7, de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. También protege sus derechos de formar sindicatos, etcétera, derechos de asociación y de formar sindicatos. También la falta del trabajo. Si el gobierno se ha manejado la economía o han tomado ciertas decisiones que ha tenido el impacto que no existen suficientes trabajos. Puede citar, por ejemplo, el artículo 11 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuado. Es el derecho y también el derecho a toda persona estar protegida contra el hambre. Entonces, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, podemos bajar un poco ese de la protección contra el hambre. Y hemos visto ahora con asuntos como la cancelación de tarifas que protegen productos nacionales, alza del precio, por ejemplo en México, de la tortilla, en Haití, son cosas horribles que está sucediendo, que hay gente que hay manifestaciones contra el hambre, que estos pueden estar considerados como violaciones de derechos humanos. Entonces,
es un área en que tenemos que trabajar más entre los que somos, los que manejamos el tema de derechos humanos y ustedes como científicos sociales que estudian las causas de la migración. Pero para mí es un esfuerzo que yo quisiera hacer, porque quisiera yo un poco borrar la línea que separa los refugiados, que es una migración forzada, de los migrantes económicos, que dicen que no es migración forzada, pero a mi ver podemos considerar que es. Entonces aplicamos los derechos humanos a las causas de la migración. Segundo, podemos utilizar los derechos humanos y estudiar las violaciones mejores documentadas a los derechos humanos de los migrantes que están en tránsito. Y yo creo que un fundamento para esto, el racionamiento, está en el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Que dice: cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar, y este es lo importante, a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto. Es decir, que no está restringido a sus ciudadanos, a sus residentes legales. Dice a todos los individuos que se encuentren en su territorio. Entonces son derechos en contra de detenciones arbitrarias, a favor de garantías de debido proceso en procesos de expulsión, abusos en contra de la vida, libertad o seguridad personal de migrantes en tránsito. Pues puedo darles sus números en los artículos, pero pues el artículo 6 es el derecho a la vida, el artículo 9 es el derecho a la libertad y la seguridad personal. También la impunidad de los oficiales que violan los derechos humanos de los migrantes en tránsito es otra violación por parte de los estados. Y después, desde haber estado en tránsito, podemos analizar la situación de los derechos de los no ciudadanos en los países en donde se encuentran, en los países de su destino. Y podemos citar muchos aspectos de la vida diaria en que sufren principalmente discriminación, a veces es discriminación racial. Las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, consideró la cuestión de cómo es que un Estado puede dar más privilegios a sus ciudadanos y menos a los residentes que no son ciudadanos. Y decidió que en lo que se llama la Recomendación General número 30, que los no ciudadanos no deben sufrir discriminación que no está justificada y a la medida necesaria. Es decir, que un país puede decir que los que trabajan de policías tienen que ser ciudadanos, o los que trabajan en seguridad nacional pueden ser ciudadanos. Este puede ser una discriminación, entre comillas, contra extranjeros, que sí se permite. Pero de obstacular o negar el acceso a la educación primaria de niños que no son ciudadanos, este sería considerado como violación de los derechos humanos de estos niños, bajo las provisiones al derecho a la educación, al derecho a acceso a salud, no sé dónde están, y bajo todas estas declaraciones. Entonces hay muchos ejemplos de la exclusión y marginalización y discriminación en contra los no ciudadanos, siendo residentes legales o residentes indocumentados, que pueden estar considerados como violaciones de sus derechos humanos en las cuestiones de discriminación. También hay garantías de debido proceso en procesos de expulsión. Y si una persona tiene derecho de permanecer en el país por ser refugiado, por tener temor de estar torturado en su país de origen,
o por otra razón reconocido bajo la ley, debe tener la oportunidad de presentar su caso. Entonces, revisando la última parte, podemos tomar los migrantes como seres humanos, porque son. Y consideramos que la cuestión de sus derechos humanos, la cuestión de los derechos humanos, tenemos que comenzar, los frases de Halloween les enseño después, que se considera que son, tenemos que pensar en qué son las violaciones de derechos humanos que les forzaron ponerles en una situación de vulnerabilidad de ser migrantes indocumentados. Después las violaciones de sus derechos humanos en tránsito y las violaciones a sus derechos humanos en los países de destino. Y además, si alguien quiere desarrollar otra cuestión del derecho de participación política en su país de origen, de migrantes que viven fuera, pero como muchos de ustedes están estudiando el impacto de las remesas, si están participando con sus recursos, pero no están reconocidos como personas que tienen derecho de participar en la toma de decisiones. Esta es una distorsión de su derecho a participación política. Entonces, la lema de la Revolución Norteamericana estadounidense en contra de Inglaterra en 1776 era taxation without representation. Si está pagando impuestos y no tiene derecho a representación en el sistema parlamentario, este es injusto. Entonces podemos pensar en eso como parte de todo este fenómeno de las remesas y los derechos a lo que se les manda. Entonces espero que les di algunas ideas sobre cómo ustedes podrían manejar los temas de derechos humanos, de enriquecer tal vez el trabajo, las investigaciones que están haciendo sobre distintos aspectos de la migración, que me parece que en este grupo hay una riqueza de temas, de perspectivas que espero que he dado unos ejemplos. Pues como han visto, tengo un syllabus de 18 cuartillas para el curso de 10 semanas. Era imposible tratar todos los temas y espero que mi presentación no era demasiado superficial. Gracias. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Susan Sech. La verdad fue una exposición bastante interesante, bastante amplia y sugiere mucho, ¿no? Ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos 45 minutos. Entiendo que han estado haciendo preguntas, una ronda de preguntas y posteriormente responde la doctora y podemos hacer otras intervenciones más. Les recuerdo que por favor pongan sus nombres para que yo pueda anotarlos y la doctora pueda referirse a ustedes. Y saludos a los que están escuchando desde Aguascalientes. Hola. No nos saludaron. No escuchan. Bueno, empezamos primero. Vamos a tomar unas 3 o 4 preguntas y después contesto. Michael. Okay. Hello. Entonces, ¿alguien en la mesa que tiene una pregunta? Continúa, y después Michael. perdón, seguía Javier. Hola. No. Perdón, el micrófono inalámbrico, cabina. Si quieren podemos Ahora pasar sí. Okay. Ahora sí. Yo tengo una pregunta. De que estoy leyendo sobre las decisiones, por ejemplo, en los casos de la política local, de ACLU, todo eso, me surgió una pregunta que tengo que... ¿Es verdad que todavía hay una ambigüedad en los Estados Unidos sobre el tema si un illegal alien, no sé cómo se puede traducir en español, pero una persona sin documentos, no es una persona y hay que como esperar una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos para precisar si un illegal alien es una persona. Eso es mi pregunta. Seguía por acá Javier. Sí, bueno, he tenido un par de comentarios, ¿no?
el tema de la ciudadanía, que es un vacío en los pactos sobre derechos humanos, ¿no? Y el tema de la doble ciudadanía, ¿no? Estos inmigrantes que están, por un lado, en dos frentes en simultáneo, el frente de la sociedad receptora y el frente de la sociedad de origen, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, ¿cómo usted cree que se podría trabajar estos dos frentes de ciudadanía transnacional, por mencionarlo de alguna manera? Y lo otro, ya como antropólogo, es una pregunta más de mi oficio, ¿no? Hay un debate sobre los derechos humanos y el relativismo cultural, ¿no? Se menciona que los derechos humanos, por un lado, pueden ser muy eurocéntricos o muy occidentales en su filosofía originaria, y que entran en contradicción o colisión, como lo diría Huntington, con las normas, los valores de otras culturas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado se menciona que hay grupos... ¿Qué dijo de Huntington? Choque de civilizaciones, yes, ¿no? okay. Un poco que hay culturas que chocan con las normas o la filosofía occidental que está detrás de la Declaración de los Derechos Universales del ser humano, para no decir del hombre con el sesgo de género, ¿no? Y por otro lado hay grupos de inmigrantes que llegan a las sociedades receptoras con una... Bueno, se usa el concepto de distancia cultural, ¿no? Hay grupos que tienen prácticas culturales que están mucho más alejadas de la cultura de la sociedad receptora, ¿no? Por ejemplo, los grupos musulmanes en España, ¿no? Y sus prácticas de ablación de clítoris, por mencionar un ejemplo, ¿no? Que abiertamente están en contradicción con digamos, los estándares mínimos de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión le trae a usted estos temas? Gracias. ¿Sigue Javier? A ver. Perdón, es que no veo tu nombre. Da igual. Ah, ok, Francisco. Adelante. Eso es interesante lo que estaba diciendo el compañero, y se está escribiendo ahora muchísimo sobre esos temas, porque mientras la ablación de clítoris, por ejemplo, es un tema muy claro, ¿no?, que va en contra de los derechos fundamentales, luego está, por ejemplo, el uso del pañuelo, ¿no?, islámico, que en unos sitios sí, los símbolos religiosos, ahí hay mucha discusión y no creo que esté claro el tema, pero ahora a ver si la profesora dice algo al respecto, ¿no? Y a mí lo que me ha preocupado siempre es la falta de instrumentos que obliguen a los estados a cumplir con esos derechos internacionales. O sea, no hay tribunales que puedan sancionar el incumplimiento de los derechos de migrantes, de trabajadores, que están en todos esos convenios que los estados se han comprometido a cumplir, pero si no los cumplen no tienen sanción, ¿no? Está claro, el derecho siempre se basa en que si tú no cumples la conducta tienes una sanción y por eso cumplen, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pues ya sí tenemos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí puede sancionar a los estados, y en el caso de la Unión Europea el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ¿no? Incluso pues quitarte derechos de voto en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, lo cual sí es ya muy grave y evita que eso lo hagan los estados. Pero a nivel internacional, al no haber sanciones, pues todos los países se saltan los derechos y pues no reciben castigo, ¿no?, entre comillas. Ok, continúa Abdel, sería nuestra cuarta pregunta y le damos oportunidad a la doctora para que responda, ¿sí? Primero a la pregunta. Cuarta pregunta, ok, perdón. Porque Javier nos puso dos preguntas, yo tuve ya. No, la quinta. Es un poco en relación a también lo que comenta Javier, porque creo que es fundamental, y sí entiendo y me es lógico, porque así se ha construido la historia de los estados-nación, la relación esta del marco global, del deber ser, en relación a la soberanía, ¿no?, a mi estado y la conformación. Sin embargo, en efecto, al menos, gracias. Aquí en México yo he visto y me extraño mucho de que al no existir estos marcos de sanción más normativos, se queda todo a nivel de recomendaciones, ¿no? Y una recomendación pues no sirve para nada, ¿no? Lo puede hacer o no.
Eso es por un lado, y por el otro pienso que todas estas leyes, acuerdos, firmas, convenios, declaraciones, etcétera, son bastante buenos en términos de que, bueno, es hacia donde debemos de ir todas las personas, ¿no? Sin embargo, finalmente creo que lo que los países se añaden o se suman a estos acuerdos en relación a un posicionamiento político, ¿no? Finalmente, y no es en relación a una causa noble del ser humano, la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, es un poco eso en relación, si tenía algún comentario en estos dos sentidos, ¿no? Primero, la pregunta sobre si la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene que decidir si el migrante ilegal, entre comillas, es una persona o no. No, no está en duda, está usted mezclando algunas cosas. Es que sí hay un grave problema con muchas violaciones de derechos humanos y derechos civiles ahora en los Estados Unidos, que una legislación federal ha dado a la policía local la posibilidad de aplicar las leyes de inmigración. Y ha causado mucha discriminación racial a nivel local en muchas comunidades en los Estados Unidos. Ayer participé en una reunión en Los Ángeles con una comisión formada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación, United Food and Commercial Workers Union, que es un sindicato a nivel nacional en los Estados Unidos con 1.3 millones de miembros. Y soy parte de una comisión que se ha convocado este sindicato de tener como tipo tribunal audiencias en 5 distintas ciudades del país. Y ayer nos convocamos en Los Ángeles y anteriormente estuvimos en Atlanta, Georgia, en Des Moines, Iowa, en Boston, Massachusetts y Washington. Y este es un grave problema por todo el país, especialmente en el área del sureste del país y también en ciertos pueblos pequeños. Vamos a resolver de otra manera que de ir a las cortes, porque hay varios litigios protestando el maltrato, etcétera, pero también tendrá que ser un cambio a nivel federal, ojalá con cambio de administración presidencial, que soy yo muy partisano de Barack Obama, pero pues vamos a ver el cambio que podemos ver en enero, porque es cuestión de la discrecionalidad del gobierno federal si quiere entrar en acuerdos con municipalidades o no. Pueden parar, suspender esas políticas, pero ha causado mucha discriminación a nivel local. Pero la cuestión fundamental, si bajo las leyes y normas de los Estados Unidos los indocumentados son personas, no está en duda. Son personas reconocidos bajo la ley. Y la Constitución, la Carta de Derechos estadounidenses, está como estos instrumentos de derechos humanos que les he leído. Está escrito que los derechos pertenecen a personas, no a ciudadanos, a personas. Entonces, desde el siglo XIX y durante la época de la mayor discriminación contra chinos en los Estados Unidos, todavía la Corte Suprema en aquel entonces confirmó que un chino que está acusado de un crimen tiene los mismos derechos en frente de la Corte que cualquier otro ser humano. Son personas, no está en duda en el sistema jurídico estadounidense. Sí reciben maltrato, hay más discriminación racial, especialmente en ciertas localidades, pero son sin duda personas reconocidas bajo la ley. La otra es la cuestión sobre doble ciudadanía y ciudadanía transnacional. Siempre me encanta el diálogo entre antropólogos y abogados, porque trabajamos con derecho, trabajamos con normas, queremos tener criterios claros, líneas que separan lo que es y lo que no es. Y de la doble ciudadanía es una área en donde no hay líneas claras ni
reglamento. Entonces los antropólogos han reconocido que sí existe un concepto y es una realidad de la ciudadanía transnacional, pero las leyes y las normas no están al día con un reglamento que da derechos o quita derechos a personas que quieren participar en dos sociedades como ciudadanos al mismo tiempo. Bajo la ley, las leyes de los distintos países son diferentes si permiten o reconocen o prohíben doble nacionalidad. En los Estados Unidos tenemos una situación como de los homosexuales que forman parte de las Fuerzas Armadas. Don't ask, don't tell. Si no te preguntan, no tienes que declarar. Es decir que el status quo bajo la ley norteamericana es que puedes tener 2, 3, 4 nacionalidades, no importa, no está prohibido. No los pueden utilizar fraudulentamente, pero no hay nada que dice que no puedes tener 2 pasaportes o 3. Hay otros países que en su ley nacional estrictamente dice que si un ciudadano se naturaliza en otro país, pierde su nacionalidad original. Pero no hay una norma universal que gobierne esto. Entonces es una área en que los antropólogos están documentando una realidad que existe, que las normas no se han acomodado a esta realidad. La cuestión de universalismo en contra del cultural relativism, la cuestión de la orientación de filosofía occidental, sí, los derechos humanos en cómo están articulados en los distintos instrumentos, pueden ver que son parte de una tradición europeo, latinoamericano, de los liberales del siglo XIX, del siglo XVIII también. Pero no es decir que no tienen aplicación universal y que se han estado aceptados por países en todo el mundo. También existen mecanismos y acuerdos regionales sobre los derechos humanos. Hay un convenio europeo, hay un pacto africano, hay una comisión africana y la comisión interamericana. Entonces no es que solo son parte de una tradición exclusivamente eurocéntrico, pero sí derivan de esa tradición, pero han estado aceptados por muchos países. Pero existen, como sabemos, muchos conflictos a niveles locales y a niveles nacionales sobre ciertos derechos. Dentro del sistema de la ratificación de tratados, hay la posibilidad que un Estado-nación que no quiere aceptar unos artículos en un tratado puede entregar lo que se llama sus reservaciones. Y si uno mira, y especialmente se encuentra cuando tiene que ver con cuestiones de los derechos de la mujer, que en el pacto en contra la discriminación en contra mujeres, en inglés sus siglas es CEDAW, Convención para Pacto para la Eliminación de Discriminación en contra mujeres. Hay muchos países musulmanes que han suscrito el tratado, pero con muchas reservaciones. Ha sido una reportera especial de las Naciones Unidas que ha escrito mucho sobre el tema, se llama Radhika Coomaraswamy, ha sido la reportera del derecho de la mujer y ha escrito mucho cómo sensiblemente pueden acomodar a tradiciones, usos y costumbres locales dentro del marco de los derechos humanos internacional. Y es un tema muy rica en que podemos entrar en todo otro seminario sobre si existe como problema. También la cuestión de los derechos de culturas minoritarias. ¿Sí? ¿Podría repetir quién es la persona que está trabajando en el Radhika tema? Coomaraswamy, lo que puedo hacer es, su nombre es Radhika, R-A-D-H-I-K-A. Hay una cosa que escribió en el syllabus que
que les he dado. Coomaraswamy es como Coomaraswamy, Coomaraswamy. ¿Y la comisión? Era la Special Rapporteur especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer. Está en el syllabus y le puedo dar la referencia después. Hay una cosa que escribió ella, porque en el syllabus nosotros consideramos en el curso la cuestión de la circuncisión como tradición de ciertas culturas musulmanes africanos, y si una mujer en los Estados Unidos que es de Togo pidió asilo político porque no quisiera estar devuelto a su país para estar sujeto a esta práctica, y cómo se considera la cuestión de, pues si es una práctica universal y común en su país, ¿es persecución o no es persecución? Entonces se puede entrar en esto, y me encanta mucho el ensayo de Radhika Coomaraswamy sobre el tema, porque realmente ella detecta que casi siempre las cuestiones de las culturas que quieren preservar sus culturas tradicionales tienen un elemento de un papel tradicional para las mujeres que está en conflicto con lo que está dentro del marco de no discriminación de los derechos humanos. Por ejemplo, podemos decir que valoramos los usos y costumbres de ciertas comunidades indígenas que quieren tener sus propias formas de gobierno, pero en ciertas comunidades no dejan a las mujeres participar en la toma de decisiones. Entonces es un balance que hay que resolver a nivel nacional y a nivel local. Pues la última pregunta era, ¿cómo podemos decir que sí tienen valor los derechos humanos si la única cosa que podríamos conseguir son recomendaciones y no son órdenes? ¿Y cómo es que la política siempre forma parte de cómo las naciones sí implementan o no implementan sus obligaciones bajo los derechos humanos? Sí, es verdad. Tenemos en los Estados Unidos en la historia del trato que reciben los asilados, los refugiados que piden asilo, la diferencia en cómo los Estados Unidos ha tratado a los cubanos en contra de la discriminación en contra de los haitianos, ¿no? Y es totalmente gobernado por la política exterior del país, que quiere decir que el gobierno de Cuba sí reprime a su población. Entonces cualquier cubano está bienvenido de refugiado en los Estados Unidos, pero los haitianos que sufren en ocasiones peor persecución no están recibidos como refugiados en los Estados Unidos. Siempre es el deber de la sociedad civil de utilizar los estándares de los derechos humanos, de protestar contra estas prácticas que son realmente prácticas injustas. Entonces es un trabajo eterno, ¿no? Que nunca vamos a llegar a una utopía en que los estados-naciones van a obedecer sus obligaciones bajo los tratados de derechos humanos sin tomar en cuenta sus intereses geopolíticos. Entonces es nuestro deber de seguir con esta lucha. Entonces tienes una pregunta muy importante para la cual no tengo una respuesta adecuada. Seguimos con la segunda ronda. Seguía Leti allá arriba. Adelante, Leti. Bárbara, Viviana, Patricia, Miguel. Arriba. Si nos da tiempo, Miguel. Y otra cosa que les puedo decir es que voy a estar aquí hasta como las 3 de la tarde, entonces podemos entrar en pláticas informales uno por uno si quieren. Adelante, Leti. Bien. Yo tengo una duda que me surge a partir de mi convivencia en 2 regiones de Jalisco. Yo vivo en una región, trabajo en otra región, ambas son expulsoras de migrantes con una larga tradición, y ahí sucede en ambas un fenómeno muy interesante de estudiar, que es el hecho de que una gran cantidad de trabajadores de las distintas áreas del mercado laboral aquí en Estados Unidos regresan a sus comunidades, pero para morir, o sea, regresan enfermos, regresan en condiciones deplorables.
Y lo más triste de esto es que nunca ponen una queja ante la Comisión, en este caso Nacional de Derechos Humanos o alguna instancia en los Estados Unidos. Entonces a mí me parece que aún hay un desconocimiento, hay una laguna entre lo deseable, lo que se dice en estos tratados internacionales y lo real. Entonces a partir de esto, bueno, me surge la duda cómo empatar estos convenios internacionales, los convenios nacionales, con lo que es la realidad, con lo que están viviendo los migrantes. ¿Cómo es que si existen tantos tratados, tantas instituciones, tantas instancias, todavía surgen este tipo de problemáticas en comunidades con una tradición de migración muy grande? Que pudiera pensarse que dado este fenómeno tuvieran un conocimiento pleno de sus derechos humanos y pues no es así. Gracias, Leti. Sigue Bárbara, ahí arriba. Muy buenos días, hablo Bárbara. Usted nos describió un poco, ¿no?, sobre las debilidades del tratado sobre los derechos humanos de los migrantes. Perdón, hay un celular prendido y seguramente está sonando, por eso está causando interferencia. Por favor. Adelante, Bárbara. Gracias. Tengo una pregunta al respecto a las luchas de la sociedad civil que intentan de crecer, pues conciencializar al público, ¿no?, sobre la importancia de los derechos humanos de los migrantes. En un contexto post-9/11, ¿no?, ¿cómo que se ha transformado las luchas sociales por los derechos de los migrantes, tales como sin papeles, tantos como otros tipos de migrantes, en este narrativo nuevo de seguridad? Y en este contexto estoy hablando tanto como de marcos legales nuevos frente a terroristas, como los medios masivos, bueno, todo tipo de actividades y fenómenos nuevas que hacen que ya es mucho más difícil para las luchas de los activistas y actores sociales en cuanto a esto. Entonces, ¿cómo que podemos de una manera más efectiva hacer frente a este nuevo contexto de seguridad? Y si usted tendrá algunos ejemplos en cuanto a esto, sería agradecida. Gracias. Patricia. Yo le había empezado a plantear un poquito mi pregunta, que era sobre las familias en las que las madres son indocumentadas y los hijos son nacidos en Estados Unidos. Y dadas las últimas olas de redadas en Estados Unidos, en donde muchas de estas madres han sido deportadas, ¿cómo se podía plantear no sé si sería un acuerdo con la sociedad civil, ya que hasta donde tengo entendido Estados Unidos es uno de los pocos países que no ha firmado esta declaración de derechos humanos de los niños? Es el único país. Es el único país. Entonces, desde el marco legal, al parecer no se puede proceder desde ese ángulo para proteger el derecho de los niños de tener a sus madres. Entonces, ¿cómo se puede organizar alguna forma de promover que no se desintegren las familias? Gracias. Una última de esta ronda y es Viridiana. Sí. Bueno, mi primera pregunta es si este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México está suscrito a y también qué hay sobre los derechos a la salud, bueno, que está un poco relacionado con lo que mencionaba Leticia, porque, bueno, aquí en México cada vez se hace más visible, sobre todo en la parte sureste, un fenómeno que es el de, a raíz de este tren que han llamado La Fiera, ¿no?, donde se transportaban algunos centroamericanos, ahorita ya dejó de funcionar, pero a raíz de cuando estaba funcionando, en la parte como de la Riviera Maya, en Cancún, se ha estado viendo cada vez más la presencia de pordioseros mutilados, ¿no?, de las extremidades, brazos, piernas, que bueno,
que se cayeron de este tren y se quedaron, digamos que atrapados un poco aquí en México, porque ya no pueden ir a Estados Unidos, pero tampoco quieren regresar a sus países de origen. Entonces, México como sociedad de tránsito de migrantes, creo que este aspecto de la salud, pues no está como muy bien trabajado en torno a los derechos, por eso preguntaba si México está suscrito y si hay como ciertas líneas para trabajar ahí, ¿no? Gracias. Con Miguel terminamos esta segunda ronda y le damos oportunidad a la doctora de responder. Gracias. Sí, tres asuntos muy puntuales. Entonces va a extender la lista de 5 preguntas a 7. Bueno, voy a elegir uno para... No, está muy bien. Los 3 puntos sigue. Es que a mí me parece muy importante enfatizar el asunto de que también los derechos humanos están contaminados, politizados en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy discutible del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la fracción 2. Dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país. Y se antojaría que debería decir, y a entrar, ¿no? Pero no. Tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, dice, y a regresar a su país. Pero si sale del país, no sé a dónde va, si no puede entrar a otro país. Vaya, lo que quiero decir es que a veces estos instrumentos se hacen con una lógica política y con dedicatoria, es decir, los países comunistas que no dejaban salir a sus ciudadanos. Es un asunto. El segundo, la fecha de ratificación la busqué de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus familias, es de julio del 2003, pero Estados Unidos no lo ha ratificado, tampoco, ¿no? Entonces, lo que quería preguntar en este sentido es, ¿cómo se vive en la práctica legal de los Estados Unidos, ya entre abogados, la defensa de los derechos humanos? Porque tengo la impresión de que a los abogados norteamericanos en el común los derechos humanos les parecen un asunto como de revoltosos, no sé, pregunto. Y el tercer asunto muy puntual, yo leía un artículo también de usted, profesora, que en el 2000 se antojaba un mercado común de América del Norte, ¿no? Pero a mí me parece, no tengo una sospecha solamente, que las lógicas del mercado no son del todo compatibles con los derechos humanos. Entonces, ¿cómo garantizar que en una integración de un mercado común los derechos humanos tengan vigencia? Buenas preguntas. Sobre Jalisco y los que regresen para morir, ¿sí sufren enfermedades ocupacionales? Sí. ¿Sí que sí? Sí. Entonces, yo creo que hay distintas instancias que están trabajando en tratar llegar a, que son de la sociedad civil, que están tratando de mejorar la comunicación entre los trabajadores que regresen a México, que todavía tienen derecho de entregar demandas en los Estados Unidos. Hay un centro en el estado de Zacatecas, se llama Centro de Derechos del Migrante, y una ONG en México, en la Ciudad de México, se llama Prodesc, que forman parte de una red de organizaciones estadounidenses y mexicanos que se reunió en la Ciudad de México en octubre del año pasado para tratar de mejorar entre las organizaciones de la sociedad civil la manera en que pueden estos trabajadores, aunque ya han salido de los Estados Unidos, pueden meter sus demandas. Una cosa que me dio mucha esperanza en la reunión que asistí en octubre de 2007 es que, aparte de algunos de nosotros que nos invitaron como expertos a este esfuerzo, a participar en la reunión, todas las personas que participaron eran de la edad de como 30, 32 años por abajo. Yo era como casi la persona más vieja en todo el grupo. Entonces es un nuevo grupo de abogados y organizadores de trabajadores, de sindicatos, etcétera, que están estableciendo lo que se llama justicia binacional para tratar de hacer esto. Pues además, a veces el consulado mexicano en ciertas ciudades
puede ayudar en estos casos. Tienen su mandato de protección que llevan a cabo mejor en otros sitios que en otros. Entonces, aunque el servicio es variable, a veces han hecho la posibilidad de conectar un mexicano con un abogado en el sitio, en la ciudad donde ocurrió. El interés de los abogados en estos casos, los abogados estadounidenses, es que los accidentes del trabajo reciben ellos sus honorarios aparte de lo que reciba el trabajador. Es decir, que la cantidad de dinero que recibe el trabajador no está reducido. Ni tampoco este fallo de la Corte Suprema, el Hoffman Plastics, no ha tocado el derecho de un trabajador que sufre un accidente o que se enferma por su trabajo, que sí todavía puede conseguir la compensación para esto. Luchas de la sociedad civil, ejemplos y la narrativa de seguridad, pues, de la historia nuestra, moderna, en los años 80 en los Estados Unidos y en cooperación con muchos aliados aquí en México, sí logramos salvar las vidas de varios miles de refugiados salvadoreños y guatemaltecos que llegaron a los Estados Unidos en un periodo durante la administración del presidente Ronald Reagan, cuando querían negarles el derecho de asilo, el derecho de estar reconocidos como refugiados y el asilo que necesitaban en los Estados Unidos. Hubo un gran movimiento, se llama el Movimiento de Santuario, que decidió trabajar con las iglesias principales en los Estados Unidos y reclutar desde aquí, desde México, refugiados guatemaltecos y salvadoreños que querían ser voceros, que quieren ser ejemplos para hablar al público, para hablar en los medios de comunicación sobre la situación en sus países de origen. Habían casos criminales en contra de algunos de los religiosos que les ayudaban. Habían ciertas pérdidas, pero al final de cuentas ya para como 87, 88 logramos una reforma total de la política sobre los casos de asilo político de los guatemaltecos y salvadoreños con un acuerdo dentro de un litigio. No fue orden de la Corte, pero finalmente llegamos a un acuerdo con la primera administración Bush de reconsiderar todas las aplicaciones de asilo político que han estado negadas en aquel entonces. Yo creo que había una figura jurídica en Estados Unidos, se llama acción de clase, en que representas a una clase de personas, y en este caso, que se llama American Baptist Churches, que dio protección a varios cientos de miles de salvadoreños y guatemaltecos que a final de cuentas recibieron su residencia permanente. Y fue una lucha desde las bases hacia arriba, de iglesias individuales, de grupos de refugiados salvadoreños y guatemaltecos, de la sociedad civil norteamericana. La cuestión del post-11 de septiembre también sí nos ha hecho difícil las luchas, porque cuando el argumento en contra de las libertades es la seguridad, hay toda una literatura sobre cómo si un gobierno quiere restringir los derechos civiles por una crisis nacional, se llama el estado de excepción. Hay un italiano, Giorgio Agamben, que está escribiendo mucho sobre este estado de excepción, pero en el artículo 6 o 4 del convenio de los derechos civiles y políticos, dice que sí pueden, en cuestiones de una grave amenaza a la seguridad de la nación, restringir los derechos civiles y políticos, pero solo por un tiempo corto y solo, es el artículo 4, que dice, en tiempo de emergencia público que amenaza la vida de la nación y que la existencia de tal crisis está proclamado oficialmente, un Estado puede derogar desde sus obligaciones bajo este convenio, pero solo a nivel estrictamente requerido por las exigencias de la situación. Y entonces hemos visto en los Estados Unidos luchas a favor de los derechos humanos de las comunidades musulmanes y árabes.
hemos visto una lucha a favor de los derechos básicos de los detenidos en Guantánamo. Y son unos 7 años, desde los ataques de 2001, vamos a cumplir 7 años. Y en el primer periodo fue muy difícil, pero ahora de recién hemos ya logrado unas victorias en las cortes, en la opinión pública. Entonces estas luchas son largas y a veces pierdes y pierdes y pierdes, pero sigues luchando y a veces ganas y a veces no ganas. Pero no es decir que puedes dejar de luchar. La cuestión de las madres indocumentados y los hijos ciudadanos. Yo creo que, no sé si, yo tengo muchas esperanzas, tal vez demasiadas, para una nueva administración presidencial en los Estados Unidos. Y espero que sea mi colega y amigo Barack Obama. Pero porque la cuestión de cómo tratan de la separación de madres y sus hijos menores de edad puede estar tratado dentro del marco discrecional del Ejecutivo. Toda la manera en que un gobierno aplique su ley siempre está bajo la discreción del Ejecutivo. No hay nada que prohíbe que el Servicio de Migración no puede discrecionalmente parar los procedimientos de deportación en contra de una madre de hijos menores de edad. Entonces, hay posibles reformas dentro de la discrecional del Ejecutivo. También podemos tener esfuerzos legislativos que pueden poner dentro de la ley como igual que el estatus de refugiado es una defensa en contra de la deportación. Podríamos pedir que el Congreso, y eso aplica a cualquier otro país, que puede tener en su legislación nacional provisiones que dice que las madres y los padres de un ciudadano de tal edad puede tener sus procedimientos de deportación suspendido, que les da cualquier estatus temporal o permanente. Entonces existen posibilidades en la legislación o en presión pública que el Ejecutivo utiliza su discrecionalidad para intereses humanitarios. Entonces existen varias maneras. La cuestión de la aceptación, que nos lleva a la última pregunta, y después voy a regresar a esta cuestión de las cuestiones de salud, es que ¿cómo consideramos en los Estados Unidos la validez? Los abogados estadounidenses consideramos el poder o la validez de las cuestiones de derechos humanos, los tratados internacionales. En el caso de la separación de los niños ciudadanos de sus papás, hubo un esfuerzo en una corte federal en Nueva York, en que el juez federal decidió que porque todos los otros países en el mundo, menos los Estados Unidos, siendo el único, han ratificado el Tratado de los Derechos del Niño, que debe de estar considerado como jus cogens, que es un término latín que dice que es una norma universal porque ha estado aceptado, y aunque los Estados Unidos no ha ratificado formalmente el tratado, este juez federal aplicó al caso de separación de un niño de su papá este concepto de los artículos del Tratado de la Protección del Niño en un litigio en Nueva York. Y es jus cogens porque está aceptado por todos los países menos el nuestro. Pero existe un prejuicio en contra del uso del derecho internacional en las cortes en los Estados Unidos. Es un gran conflicto dentro de la sociedad, porque los que son los excepcionalistas en los Estados Unidos piensan que tenemos el mejor sistema jurídico del mundo porque necesitamos obedecer derecho internacional cuando nuestro derecho doméstico es suficiente para toda cosa. Pues este es un lado. El otro lado es que el mundo está globalizando y debemos prestar más atención a conceptos de derechos internacionales, y hasta que hay una división entre los 9 jueces de la Corte Suprema. El jurista Stephen Breyer y la jurista Ruth Ginsburg han hablado en público sobre, que son jueces de la Corte Suprema, han hablado de que favorecen, que aceptan en las cortes estadounidenses derecho internacional. Tanto el
dean, el presidente de una de las facultades de derechos más destacado de Yale University, Harold Koh, es una persona que está a favor que aceptamos los tratados internacionales. Nuestra Constitución dice que sí, que los tratados forman parte de la ley suprema de la nación. La cuestión es cómo se considera en casos individuales. Pero es un movimiento en los Estados Unidos de promover más uso y aplicación de los derechos humanos internacionales. Yo voy a terminar con solo un ejemplo, que hace unos 15 años comencé yo a trabajar en ciertos casos con abogados mexicanos, principalmente los que son los laboralistas que representan los sindicatos independientes. Y ellos siempre acudieron al OT, a las instancias de la Comisión Interamericana, las instancias de las Naciones Unidas, y yo les dije, ¿por qué no tratamos poner un caso en la Corte Norteamericana? Porque así podemos conseguir dinero y se resuelve el caso. ¿Por qué ustedes tienen tanta fe en estas instancias internacionales? Y dijeron ellos que era porque los tribunales laborales en México eran tan injustos y tan difícil conseguir la justicia que siempre acudieron a los niveles internacionales y tratar de mejorar la situación dentro de lo nacional. En los últimos 15 años, o más bien en los últimos 8 años de la administración del presidente Bush, el Congreso, aunque sea un Congreso demócrata, se ha acordado con el Ejecutivo de limitar el poder de las Cortes Federales en los Estados Unidos, que desde hace muchas décadas han sido para nosotros el recurso principal para defender los derechos individuales. Y nosotros estoy ahora entendiendo mejor la situación de mis colegas mexicanas, que a veces debemos acudir a las instancias internacionales cuando no podemos obtener justicia a nivel nacional o a nivel local. Y entonces los que buscan justicia tendrán que pensar en todos los foros posibles, en toda la manera cómo van a influir oficiales tanto al público, de considerar que los derechos humanos son los derechos fundamentales de cualquier ser humano, siendo ciudadano, extranjero, con visa, sin visa. Entonces, bueno, damos oportunidad a una tercera ronda. Con esta cerraríamos y serían 4 intervenciones también. ¿Y si agotamos los temas? Voy a preguntarle. Creo que no se oye, ¿no? No se oye. Se oye, pero no con el micrófono. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, 2 o 3 preguntas, pero no las tengo muy claras. Me asustó ante la traducción que hicieron ellos de Illegal Alien, de migrante indocumentado, lo cual me choca. Y la primera pregunta que le voy a hacer es esa: ¿Illegal Alien tiene algún fundamento jurídico en Estados Unidos? Sí, o sea, es persona bajo la Constitución. Ok, pero que es ilegal, ¿no? Que está no importa ilegal. Su estatus migratorio, porque dice la Carta de Derechos que están en forma de dice que son personas. Claro que hay ciertos grupos muy reaccionarios que están argumentando que no son personas, pero no han convencido, gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, ni una corte ha dicho que no son personas. Ok, pero jurídicamente sí son ilegales, están ilegalmente en Estados Unidos, los illegal aliens. Son todavía personas reconocidos como personas bajo la ley. El problema es que pueden estar deportados. Pueden ser deportados. Entonces, en el ejemplo que nos dio la compañera aquí de gente que sufren como trabajadores accidentes en el trabajo, tienen el derecho, como cualquier otro trabajador, de recibir compensación. Pero si están deportados y no pueden... Había durante la administración Clinton un acuerdo entre el Departamento de Labor y el Departamento de Justicia que gobernaba el Servicio de Migración. Si un trabajador estaba litigando un caso así de sus derechos laborales, no les iban a deportar durante el transcurso del caso. No, están reconocidos. La cuestión es en la práctica de cómo puedes ajustar entre estos dos regímenes legales para que se detiene la cuestión de deportación hasta que ha
recibido lo que le debe la ley como trabajador. Pero no hay duda que son personas bajo la ley. Okay. La otra es su opinión sobre el caso los mexicanos que están en el corredor de la muerte en Texas, creo, fueron condenados, pero sin habérsele respetado las garantías, ¿no?, del Convenio de Viena. Exacto. México va al Tribunal de la Haya y el Tribunal de la Haya falla a favor de estos condenados. Pero ¿qué ocurre? En Estados Unidos creo que incluso el Constitucional dijo que sí, que había que aceptar la Haya, pero en Texas el tribunal local dijo que no. ¿Cómo ve ese...? Es peor que pensaba. Lo que pasó es que cuando la Corte de la Haya emitió su fallo que los Estados Unidos ha violado el derecho de los detenidos extranjeros de acudir a los servicios de los consulados de su país de origen, el presidente Bush declaró que sí iba a aceptar y mandó una orden al estado de Texas que tienen que obedecer esto. Y nosotros, los abogados de derechos humanos, finalmente la administración Bush acepta que tiene obligaciones bajo derechos humanos. Pasando como un mes, declaró que los Estados Unidos iba a retirarse del protocolo que dio jurisdicción a la Corte de la Haya de juzgar las acciones de Estados Unidos bajo este tratado. Es decir, que aunque aceptó el juicio, dice que no iban a participar más en casos en la Haya sobre sus obligaciones bajo el Tratado de Viena. Okay. Recientemente el estado de Texas puso una demanda en la Corte Suprema de los Estados Unidos para decir que no tiene que obedecer el decreto de la Haya. En el caso se llama Medellín, el mismo nombre que el conocido cartel Medellín de la ciudad de Colombia, ese fue el nombre. La Corte Suprema dijo que no tuvo la obligación, el estado de Texas, seguir las obligaciones bajo la Convención de Viena. Entonces, por eso le digo que es peor que pensaba, porque tal vez este caso Medellín desde hace 2 meses y no ha salido en las noticias. Yo creo que la única manera de buscar un remedio es que a mí es una política medio absurdo, porque si existen tratados internacionales, porque queremos un, ¿cómo se dice?, un respeto mutuo a los derechos de nuestros ciudadanos cuando están en otros países. Están los intereses de Estados Unidos de cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Viena, porque ese va a proteger los derechos de los individuos estadounidenses cuando están en otros países. Entonces, otra cosa que vamos a tener en la lista para el nuevo presidente que debe reformar es el nuevo Congreso. Sí, tiene razón. Y la última ya, lo prometo. ¿El caso de Guantánamo jurídicamente obliga a hacer una relectura del respeto de los derechos humanos desde Estados Unidos o...? Voy a contestar última y después me olvidé que debo esperar hasta que salga la ronda de preguntas para contestar. Pero la última respuesta es que hace 4 días, viernes o jueves de la semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos repudió al Congreso. Porque el Congreso, bajo presión de la administración Bush, pasó una legislación que dice que los detenidos en Guantánamo no tienen recurso a habeas corpus, que es el remedio más importante. Y la Corte Suprema anuló la legislación. Dice que cualquier persona en Guantánamo sí tiene derecho a acudir a las Cortes Federales para protestar su detención con habeas corpus. Entonces, este es producto de litigio, de presión de la sociedad civil, y es interesante que con un Corte Suprema que tiene tantos conservadores, que era una victoria clara y decisiva. Gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer a la doctora Anguiano su invitación para poder asistir a estas conferencias. Estuve el día de ayer y la verdad que ha sido muy aleccionador, muy enriquecedor. Doctora, quiero también felicitarla, me parece muy interesante su exposición. Me parece provocadora su exposición.
me siento de 20, ¿verdad? Con tanta tarea que tengo por estudiar saliendo de aquí. Nosotros efectivamente hemos observado a la migración como un fenómeno segmentado, donde hay que analizar los países de origen, destino y tránsito, pero me parece interesante la propuesta que hace de ir poco a poco abordando desde los países de origen, de destino y tránsito a la migración, sobre todo con una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Despojarla de otras perspectivas como son la económica, de los grandes monopolios, la política, ¿verdad? La política de seguridad, etcétera, ¿no? Desde los países de origen, bueno, tenemos que hacer un llamado entonces a lo que sería el derecho al desarrollo, porque ya ahí tiene mucho que ver los países desarrollados precisamente, y tiene mucho que ver con esta política de la sinrazón, donde ahorita a estas alturas de la humanidad estamos discutiendo el hambre en el mundo, ¿no? O sea, parece paradójico, sí, absurdo totalmente, ¿no? Irracional. Ahora, desde los países de destino volvemos a lo mismo, ¿no? Los migrantes debemos de volver a la esencia de esto, lo que motivó en un momento determinado la reforma de 85, la ley Simpson-Rodino, que se veía al migrante con una perspectiva laboral, ¿no? Había gente que necesitaba trabajo y hay personas que necesitan trabajadores. Es la perspectiva que motiva la regularización en los años 80. El tema de la migración desde la perspectiva de seguridad nacional surge a partir del 11 de septiembre. Pero por otro lado también a mí me llama mucho la atención y quiero hacer un acotamiento, ¿no? El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho y ha reiterado que no podemos exigir en el norte lo que no cumplimos en el sur. Y esto es un llamado a la congruencia que debe de haber por parte de los países. Y la migración para Estados Unidos como para México trae beneficios, ¿no? Para Estados Unidos es un subsidio encubierto, para México es una válvula de escape, ya lo ha dicho el doctor Bustamante en otras ocasiones, que es una válvula de escape, hay un subsidio a la tranquilidad social a través de la migración. Y bueno, yo nomás haría una reflexión, 25,000 millones de dólares que llegan por remesas a México. Esto quiere decir que los migrantes están generando en Estados Unidos a más de 100,000 millones de dólares al año, ¿no? Porque no mandan todo lo que ganan, sino que hay una parte que tiene que dedicarse a consumo, etcétera. Por último, yo quiero reconocer el esfuerzo que han hecho organizaciones de Estados Unidos como la ACLU, que han tenido éxitos muy sonados, muy connotados en la lucha contra ordenanzas locales. Particularmente aquí en Escondido vivimos una ley, una pretendida ley que negaba el derecho al arrendamiento a personas sin documentos, y ACLU logró retirar esta iniciativa, ¿no? Pero también a mí me interesa mucho saber, y a ver si me puede orientar, dónde podría yo encontrar alguna bibliografía acerca de la discrecionalidad del Ejecutivo para la aplicación de leyes migratorias, sobre todo por el tema de separación de familias, que es tan lacerante y que está provocando tantos problemas, principalmente en familias con tiempo en Estados Unidos, pero que no han logrado regularizar su situación migratoria. Muchas gracias. Perdón. Antes de que responda, vamos a ver si en INEGI tienen preguntas a la doctora. ¿Sí nos escuchan? ¿No? INEGI tiene preguntas. Creo que no. Gracias. No, ninguna. Ok, bueno, entonces le damos la palabra a la doctora. Pues la última intervención fue más intervención que pregunta. Y la cuestión de la reforma, pero me llama mucho la atención. Dijo usted que la reforma de los 80, de la legalización de 2 millones de mexicanos y otros indocumentados en los Estados Unidos, fue de tratarles como trabajadores y no como de otra forma. En la realidad, pues, tiene razón, pero no es todo toda la realidad, porque les dieron su estatus legal como individuos, pero luego les permitieron que sus familias se reúnan con ellos. Entonces, era un programa que cambió el estatus de los mexicanos en los Estados Unidos por dar más que 2 millones, más sus familiares.
derecho de residencia y se han naturalizado de ser ciudadanos para participar en la vida política. Lo que me llama la atención es que ahora el debate ha sido sobre programas temporales. Y yo creo que es un gran peligro a los derechos humanos, porque la situación de un trabajador temporal que no tiene derecho de traer su familia consigo, que no tiene derecho a permanecer, que no tiene derecho de eventualmente ser parte de la comunidad en que se está trabajando, es una violación estructural a los derechos humanos y los derechos fundamentales. La cuestión de la equidad entre los tratos del gobierno de México y Estados Unidos en contra de indocumentados. Tengo aquí que conseguí en una reunión hace como varias semanas un reporte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la FID, que representa en México la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Un reporte exactamente sobre violaciones flagrantes de los derechos de los migrantes indocumentados en camino a los Estados Unidos y trata de las dos fronteras de México. Es muy interesante su trabajo. La última solicitud sobre una bibliografía sobre la discrecionalidad del Ejecutivo es que estamos tratando de hacer uno, porque sería importantísimo en un cambio presidencial de una administración tan anti-inmigrante a uno que esperamos estaría más a favor de inmigrante, de describir toda la amplitud que tiene el gobierno, el Ejecutivo para hacer reformas sin esperar a cambios del Congreso. Entonces es todo el ramo de derecho administrativo en los Estados Unidos en general que gobierna y además que usualmente el Congreso cuando hace una iniciativa legislativa lo deja en términos general para que el Ejecutivo puede reglamentar los detalles, es decir, que si un refugiado tiene que entregar su aplicación para asilo político dentro de un año, etcétera, dónde y en qué forma está la discreción del Ejecutivo. Hay ciertas iniciativas del Congreso que pasaron con más específicas, es decir, que trataron de limitar la discrecionalidad del Ejecutivo. Entonces, nosotros estamos en proceso de desarrollando qué serían como dice, las 10 cosas que podemos pedir en reformas migratorias del nuevo presidente. Y lo podría compartir con ustedes cuando ya lo tenemos, pero es un trabajo que estamos haciendo ahora en estos meses. Bueno, pues aquí terminaría esta presentación. Le agradecemos mucho a la doctora